Señor, por favor, venga a recoger a su hijo inmediatamente. Ha habido un incidente grave. La voz de la secretaria de la escuela temblaba al otro lado del teléfono mientras yo estaba en medio de una reunión con un cliente en mi empresa de seguridad. Eran las 2:15 de la tarde de un martes cualquiera, hasta ese momento. ¿Qué tipo de incidente?, pregunté, levantándome de la mesa de conferencias y haciendo un gesto a mis socios para que continuaran sin mí. Su hijo está en el hospital. La ambulancia acaba de llevárselo. El mundo se detuvo. El teléfono casi se me resbala de la mano. ¿El hospital? ¿Qué le ha pasado a Jaque? Señor, es mejor que venga primero a la escuela. El director necesita hablar con usted urgentemente antes de ir al hospital. Me llamo Will Harrison. Tengo 42 años. Soy un expolicía con 20 años de servicio y nunca en mi carrera había oído un tono de voz tan evasivo como ese. Cuando alguien no quiere dar detalles por teléfono, especialmente sobre un niño herido, es porque la situación es mucho peor de lo que parece. Conduje hasta la escuela secundaria Westfold en 12 minutos, infringiendo al menos 5 leyes de tráfico que yo mismo solía aplicar. El aparcamiento estaba lleno de coches de policía. 3 patrullas. Una ambulancia todavía estaba saliendo cuando llegué. Mi corazón se aceleró. Jaque solo tiene 13 años. Es un chico tranquilo, estudioso, que nunca se ha metido en líos. Juega al baloncesto, saca excelentes notas y me cuenta todo lo que pasa en su vida. Al menos, eso creía yo. La secretaria, la señora Martínez, me reconoció inmediatamente. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado recientemente. Señor Harrison, el director Peterson le espera en su despacho. Pero antes, dudó, mirando a ambos lados como si comprobara que nadie la oyera. Jaque está bien. Quiero decir, físicamente. Tiene algunos cortes, un ojo morado, pero nada grave. ¿Algunos cortes? Señora Martínez, ¿qué demonios ha pasado aquí? Es mejor que lo explique el director. Pero señor, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Cuando entre ahí, mantenga la calma. Hay cosas que usted no sabe. Caminé por el pasillo que conocía bien. Jaque llevaba 2 años estudiando en esa escuela. Yo venía aquí a reuniones de padres, partidos de baloncesto, presentaciones. Era un lugar familiar, seguro. Hasta hoy. La puerta de la oficina del director estaba entreabierta. Se oían voces discutiendo en el interior. Reconocí una de ellas como la del director Peterson. La otra era de una mujer, con un tono autoritario e irritado. No podemos simplemente ignorar lo que ha pasado. Ese chico atacó a mi hijo sin provocación. S.R.A. Williams, el video muestra claramente que no fue así. ¿Qué video? Exijo ver ese video. Llamé a la puerta y entré. El director Peterson, un hombre alto y canoso que siempre me había parecido justo y equilibrado, estaba visiblemente alterado. Al otro lado de la mesa, una mujer con un traje caro le señalaba con el dedo acusadoramente. Se giró cuando me vio. Cabello rubio, joyas caras, expresión de alguien acostumbrado a conseguir todo mediante la intimidación. Pero algo en su rostro cambió cuando nuestras miradas se cruzaron. Una expresión de reconocimiento. Y miedo. Will Harrison, dijo lentamente, como si probara el nombre en su lengua. ¿Nos conocemos?, pregunté, aunque algo en lo más profundo de mi mente comenzó a agitarse. Algo familiar en esos ojos, en esa postura. Soy Rebecca Williams. Mi hijo es Tyler Williams. Y, al parecer, su voz adquirió un tono venenoso. Su hijo casi mata al mío hoy. El director Peterson se levantó rápidamente. Señor Harrison, gracias por venir tan rápido. Necesito mostrarle algo antes de discutir lo que ha pasado. Encendió el ordenador portátil que había sobre la mesa y giró la pantalla hacia mí. Este es el video de la cámara de seguridad del pasillo oeste. Comienzo del descanso para comer. La imagen mostraba a Jaque caminando solo, con la mochila a la espalda, cuando se le acercó un chico más grande. Aunque no había sonido, se veía que el chico más grande estaba gritando y empujando a Jaque contra las taquillas. Este es Tyler Williams, explicó el director. 15 años, repitió 2 veces el 7º curso. En el video, Tyler empezó a golpear a Jaque en el estómago. Mi hijo intentó defenderse, pero estaba en clara desventaja. Otros estudiantes formaron un círculo, algunos grabando con sus teléfonos móviles. Fue entonces cuando Jaque hizo algo inesperado. En lugar de recibir los golpes pasivamente,
Utilizó una técnica de defensa personal que yo le había enseñado. Giró el cuerpo, desequilibró a Tyler y le aplicó una llave de brazo que dejó al agresor en el suelo. «Dios mío», murmuré. «Tyler Williams tiene el brazo dislocado», dijo Rebecca Williams con voz tensa. «Mi hijo está traumatizado. Exijo que expulsen a ese chico y lo procesen por agresión». Pero yo estaba concentrado en otro detalle del video. La reacción de los demás estudiantes. Cuando Jake inmovilizó a Tyler, no se sorprendieron ni se asustaron. Aplaudieron. «Director Peterson», dijo Rebecca Williams, «exijo medidas inmediatas o llamaré a mi abogado». Ahí fue cuando cometió un error. Sacó una tarjeta de visita de su bolso y la tiró sobre la mesa. El nombre del bufete de abogados estaba impreso en letras doradas. Williams y Associates. Abogados penalistas. Mi memoria se aclaró de golpe. Rebecca Williams. Ese no era su nombre hace 20 años, pero yo conocía ese rostro. Esa mujer arrogante que intentó sobornar a la policía, intimidar a los testigos y manipular las pruebas para librar a su marido de una condena por violencia doméstica. El marido al que había arrestado tras una llamada a una casa en la que un niño de 8 años había llamado a emergencias para informar de que papá estaba volviendo a hacerle daño a mamá. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que descubrí a continuación sobre esta familia lo cambió todo. Miré a Rebecca Williams y sonreí. Por primera vez en 20 años, ella estaba en el lado más débil de la mesa. Y esta vez, a quien se estaba protegiendo era a mi hijo. Pero ella aún no sabía quién era yo en realidad. Y cuando lo descubriera, sería demasiado tarde para todos los planes que ya estaba tramando en mi cabeza. 20 años. 20 años desde que arresté a David Williams por maltratar a su esposa en una casa de clase media alta en Cedar Hills. Lo recordaba perfectamente, una llamada a las 2 de la madrugada, un niño llorando al teléfono diciendo que papá estaba maltratando a mamá otra vez. Cuando llegamos, encontramos a Sandra Williams con 2 dientes rotos, una costilla fracturada y hematomas que parecían un mapa de la violencia. David estaba borracho, arrogante, gritando sobre sus derechos mientras lo esposábamos. Pero fue Rebecca, entonces Rebecca Harley, la que me impactó. Apareció como su abogada, no como su esposa. Fría, calculadora, tratando de desacreditar a la propia víctima. Ofreció sobornos encubiertos, intimidó a los testigos, manipuló las pruebas. Mi cliente estaba en estado de shock. Había argumentado en el tribunal. Las mujeres traumatizadas a menudo fantasean con agresiones más graves de las que realmente ocurrieron. Sandra Williams retiró la denuncia después de 3 semanas. Presión familiar, miedo, intimidación legal. David quedó libre. 6 meses después, Sandra estaba de nuevo en el hospital. Esta vez, no sobrevivió. Rebecca se casó con David 2 años después de la muerte de su esposa. Ahora estaba aquí, protegiendo a otro Williams violento. Director Peterson, dije, manteniendo la voz controlada, puedo ver el resto del video. El director avanzó la grabación. Tyler Williams volvió al pasillo 1 hora más tarde, esta vez acompañado de 3 chicos más mayores. Rodearon a Jake en el baño. No había cámaras dentro, pero por los movimientos se veía que no era solo intimidación. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, pregunté. Señor Harrison, hemos recibido informes esporádicos en los últimos 2 meses. Empujones en el pasillo, accidentes, en el comedor, material escolar dañado. Pero Jake nunca lo ha confirmado oficialmente. Por supuesto que no lo había confirmado. Mi hijo había heredado mi tendencia a resolver los problemas por su cuenta. Características que funcionaban para un policía veterano, pero que dejaban a un niño vulnerable. Rebecca Williams cruzó los brazos, molesta por el cambio de tema. Director, eso es irrelevante. Mi hijo ha sido agredido hoy. Quiero que se tomen medidas inmediatas. Señora Williams, me volví hacia ella. Su hijo Tyler tiene 15 años y está intimidando a un niño de 13. En mi época, eso tenía un nombre específico. Intimidación, se rió, con un sonido áspero. Tyler es un líder nato. Si otros chicos se sienten intimidados por su confianza, es un problema de autoestima de ellos, no de él. Ahí estaba. La misma lógica distorsionada de hace 20 años. Culpar a la víctima, proteger al agresor, reescribir la realidad para que se adapte a sus intereses. Director Peterson, necesito hablar con Jake. ¿Dónde está? En la enfermería. Esperando el alta médica para ir al hospital a hacerse más pruebas.
Caminé por los pasillos familiares con un nudo en el estómago. Jake estaba sentado en una camilla, con hielo sobre el ojo morado y la camiseta rota en el hombro. Cuando me vio, intentó sonreír, pero el labio cortado le hizo hacer una mueca. «Hola, papá». «Hola, campeón. ¿Estás bien?». Asintió con la cabeza, pero vi la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mi mirada. Mi hijo tenía miedo, y eso encendió algo primitivo en mí. «Jake, necesito que me lo cuentes todo. Desde el principio». La historia salió a fragmentos dolorosos. Tyler Williams había elegido a Jake como objetivo el primer día de clase. Empezó con burlas sobre mi profesión, «Tu padre solo es un guardia de seguridad», y evolucionó hacia agresiones físicas sutiles. Decía que conocía a gente importante, que podía hacer que repitiera el curso, expulsarme del colegio. Decía que el director era amigo de su familia. «¿Por qué no me lo contaste antes?». Jake bajó la cabeza. «Siempre me dijiste que resolviera mis propios problemas. Y no quería que hicieras algo que te metiera en problemas. Tyler siempre decía que si se lo contaba a alguien, sería peor». Se me partió el corazón. Mi hijo me estaba protegiendo mientras sufría en silencio. «Jake, escúchame bien. No has hecho nada malo. Nada. Y lo que has hecho hoy, defendiéndote, ha sido lo correcto. Pero está herido, papá. Y ahora todo el mundo dice que soy violento». «No es violencia, hijo. Es defensa propia. Y hay una gran diferencia». Volví a la oficina del director con Jake a mi lado. Rebecca Williams estaba al teléfono, con su voz autoritaria resonando por el pasillo. «Sí, quiero que venga inmediatamente. Mi hijo ha sido agredido por un niño descontrolado y la escuela no está tomando las medidas adecuadas». Colgó y se volvió hacia nosotros. Sus ojos se fijaron en Jake con frío desdén. «Así que tú eres el chico violento que le ha roto el brazo a mi hijo». Jake retrocedió instintivamente. Era la misma táctica que ella había utilizado 20 años atrás, intimidar directamente a la víctima. «Dame Williams». Mi voz sonó más grave y peligrosa de lo que pretendía. «No le hable así a mi hijo». «¿O qué? ¿Me va a demandar? ¿Me va a intimidar como hacía cuando era policía?». «Ah. Así que ella también se acordaba de mí». «No. Haré algo mucho peor. Me aseguraré de que la verdad salga a la luz». El director Peterson regresó con una gruesa carpeta. «Señor Harrison, señora Williams, revisando los registros disciplinarios, he encontrado algunas cosas interesantes». Abrió la carpeta sobre la mesa. «Tyler Williams tiene 17 incidentes disciplinarios este año. Intimidación, vandalismo, falta de respeto a los empleados. Ha sido suspendido 3 veces». Rebecca intentó interrumpirle, pero Peterson continuó. «También tenemos constancia de al menos 6 alumnos que han cambiado de colegio este año alegando problemas de adaptación. Cuando hablamos con los padres, el nombre de Tyler salió a relucir en todas las conversaciones». «Eso es acoso», respondió Rebecca, pero su voz perdió parte de su autoridad. «Hay más. La enfermera de la escuela ha documentado 15 visitas de diferentes estudiantes con lesiones leves en los últimos 2 meses. Labios cortados, dedos magullados, pequeños hematomas. Nada lo suficientemente grave como para una investigación formal, pero...». Mostró un patrón. Todas las visitas tenían lugar después de los recreos en los que Tyler estaba presente. Todas involucraban a chicos más pequeños, callados, sin grupos de amigos que los protegieran. Jake era solo el último de una larga lista. «Mi hijo no es un matón», insistió Rebecca, pero ya sonaba menos convincente. «Señora Williams, su hijo es exactamente como era su padre». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. El aire de la sala se volvió pesado. Rebecca palideció. «¿Cómo se atreve?». «David Williams. Condenado por agresión en 2003. Usted era su abogada. ¿Recuerda a Sandra Williams? La esposa que fantaseaba con agresiones». El silencio fue cortante. «Murió, Rebecca. 6 meses después de que usted consiguiera que lo absolviesen. Hospital General, traumatismo craneal. Caso archivado como accidente doméstico». El director Peterson nos miraba confundido, sin comprender del todo la tensión histórica, pero percibiendo que había capas más profundas en esta situación. Rebecca guardó los documentos en su bolso con movimientos rígidos. «Esto es intimidación. Está utilizando su pasado como policía para amenazar a mi familia».
No estoy amenazando a nadie. Solo estoy recordando que algunas personas nunca cambian. Y sus hijos aprenden con el ejemplo. Jake me tiró de la manga. Papá, ¿quién es Sandra Williams? Miré a mi hijo y luego a Rebecca. Sandra Williams era una mujer que necesitaba protección y no la recibió. Era una madre que intentó proteger a su hijo y fue silenciada. ¿Y su hijo?, preguntó Jake, intuyendo que había más. Rebecca cerró los ojos. Sabía a dónde quería llegar. Su hijo fue adoptado tras la muerte de su madre. Le cambiaron el nombre para proteger su identidad. Miré directamente a Rebecca Williams. Tyler no es hijo de David Williams, ¿verdad? Es hijo de Sandra Williams. El niño de 8 años que llamó a emergencias aquella noche hace 20 años. La bomba explotó silenciosamente en la sala. Tyler Williams no era solo un matón. Era un niño traumatizado que había aprendido que la violencia era poder, que la intimidación era protección, que el mundo estaba dividido entre depredadores y presas. Y Rebecca Williams, la mujer que había destruido la oportunidad de justicia para Sandra, ahora criaba a su hijo exactamente como el hombre que la mató. La ironía era siniestra. Y la oportunidad de finalmente hacer justicia estaba ante mí. Pero primero, tendría que proteger a mi propio hijo del ciclo de violencia que representaba Tyler. Y esta vez, no dejaría que Rebecca Williams manipulase el sistema para proteger a otro agresor. No otra vez. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. Rebecca Williams se había puesto completamente pálida cuando mencioné a Sandra, pero rápidamente recuperó la máscara de frialdad profesional que yo conocía tan bien. No puedes probar nada, dijo con voz baja pero venenosa. Y aunque pudieras, eso no cambia el hecho de que tu hijo agredió al mío. ¿Tu hijo?, repetí, enfatizando cada palabra. Tyler no es tu hijo biológico, Rebecca. Lo adoptaste después de que David matara a su madre. Jake me miraba confundido, tratando de comprender la tensión histórica que impregnaba la sala. El director Peterson parecía perdido, alternando la mirada entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis verbal cuyas reglas no comprendía. Tyler es mi hijo en todos los sentidos que importan, replicó Rebecca. Y se crió en un hogar estable, con amor y disciplina. A diferencia de lo que habría sido si se hubiera quedado en el sistema. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Rebecca había adoptado a Tyler, pero en lugar de romper el ciclo de violencia, lo había perpetuado. David Williams había muerto 3 años después de la muerte de Sandra, de cáncer de hígado causado por el alcoholismo, pero su legado tóxico continuaba a través de Tyler. Director Peterson, le dije, necesito ver todos los registros disciplinarios de Tyler Williams de los últimos 2 años. No solo de esta escuela, sino de todas las anteriores. Señor Harrison, no puedo simplemente. Conozco la ley, Peterson. Como padre de una víctima de acoso escolar documentado, tengo derecho a esa información. Y como expolicía, sé exactamente qué preguntas hacer. Rebecca intentó interferir. Esto es acoso. Está utilizando su antigua autoridad para intimidar al personal escolar. No estoy intimidando a nadie. Estoy protegiendo a mi hijo. Algo que usted claramente no ha sabido hacer con Tyler. En ese momento, Tyler Williams entró en la sala, con el brazo inmovilizado en un cabestrillo y la cara aún hinchada por donde Jake le había golpeado. A sus 15 años, era una versión joven de David Williams. Ojos fríos, postura agresiva, la misma arrogancia que conocía bien. Mamá, ¿por qué tardas tanto? Ya le he dicho a la policía que me atacó sin motivo. Tyler se detuvo cuando me vio, con algo titilando en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Era difícil de decir. Tyler, dijo Rebecca con cautela, este es el señor Harrison, el padre del chico que te hizo daño. El padre del cobarde, corrigió Tyler, con voz cargada de desdén. Jake Harrison. El patético empollón que finalmente perdió la cabeza porque no podía soportar más la presión. Jake se encogió a mi lado. Vi la vergüenza y el miedo en los ojos de mi hijo, y algo primitivo se despertó en mí. El instinto protector que había mantenido controlado durante 20 años como policía rugió en mi interior. Tyler, mi voz sonó fría. ¿Conoces a un chico llamado Marcus Chen? El chico dudó. No. ¿Y Emma Rodríguez? Otra pausa. Quizás. ¿David Kim? ¿Sarah Thompson? ¿Alex Murphy? Con cada nombre, Tyler palidecía más. Rebecca intentó interrumpir, pero continué. Todos estos chicos han cambiado de colegio en los últimos 18 meses.
Todos citaron problemas de adaptación. Todos te mencionaron específicamente a sus padres. El director Peterson cogió una carpeta diferente, más gruesa. Señor Harrison, ¿cómo sabía esos nombres? Porque hablé con los padres. Con todos ellos. Anoche, después de que Jake finalmente me contara lo que estaba pasando. Era mentira, pero Tyler no lo sabía. Vi cómo el pánico crecía en sus ojos. ¿Usted investigó?, preguntó Rebecca con voz temblorosa. Soy investigador privado desde hace 5 años, Rebecca. La seguridad corporativa es solo una parte de mi trabajo. Saqué mi teléfono y mostré una lista de contactos. Hablé con 12 familias diferentes. Todas tienen historias similares. Hijos intimidados, profesores que no intervinieron, administración que minimizó los problemas. Peterson abrió la nueva carpeta. Estos son los registros que conseguí de las escuelas anteriores de Tyler. 3 traslados en 4 años. Tyler estalló. No es justo. Todos están conspirando contra mí. De la misma manera que tu madre conspiró contra Sandra Williams hace 20 años. Rebecca se levantó bruscamente. Ya basta. Nos vamos. Tyler, vamos. No tan rápido, dijo una nueva voz desde la puerta. La detective Sara Martínez entró en la sala, con su placa visible y expresión seria. Había trabajado conmigo durante mis últimos años en el cuerpo, una de las mejores investigadoras que he conocido. Sara, la saludé. Gracias por venir. Will. Recibí tu llamada sobre el caso. Una conexión histórica interesante. Rebecca se volvió hacia mí con los ojos brillantes de ira. ¿Has llamado a la policía? No por Tyler. Por ti. Sara consultó su libreta. Rebecca Williams, también conocida como Rebecca Harley. Sospechosa de intimidación de testigos, soborno de funcionarios públicos y manipulación de pruebas en 2003. Eso fue archivado, protestó Rebecca. Así es. Pero han salido a la luz nuevos hechos. Concretamente, pruebas de que el patrón de comportamiento continuó. Sara mostró una carpeta. Hemos hablado con 6 familias en las últimas 24 horas. Todas cuentan lo mismo. Sus hijos fueron intimidados por Tyler Williams. Cuando acudieron al colegio, usted aparecía como asesora educativa de la familia Williams. Se me cayó la mandíbula. ¿Asesora educativa? Tiene una empresa de consultoría que ofrece servicios de defensa educativa, explicó Sara. Ayuda a los padres a lidiar con disputas escolares. Muy conveniente cuando tu propio hijo es el problema. Tyler nos miraba a ambos, con confusión en lugar de arrogancia. Mamá, ¿de qué están hablando? Rebecca había utilizado su experiencia legal para proteger a Tyler sistemáticamente, escuela tras escuela. Intimidaba a las administraciones, amenazaba con demandas, manipulaba narrativas. Tyler nunca enfrentó consecuencias reales porque Rebecca siempre aparecía para limpiar el desastre. ¿Cuántas escuelas, Rebecca?, pregunté. ¿Cuántos niños como Jake sufrieron mientras tú protegías a un sociópata en formación? Tyler no es un sociópata, gritó. Es un niño traumatizado que necesita comprensión, no juicio. ¿Cómo necesitaba comprensión Sandra Williams hace 20 años? ¿Cómo necesitaban comprensión las 12 familias a las que intimidaste? Jake me tiró de la manga. Papá, ¿puedo hablar? Miré a mi hijo, sorprendido. Se había quedado callado durante toda la revelación, procesando información que era demasiado compleja para su edad. Tyler, dijo Jake, con una voz más firme de lo que esperaba, ¿por qué me odias tanto? Tyler lo miró, con hostilidad momentáneamente sustituida por genuina confusión. Yo no. Tú solo eres. ¿Solo qué? ¿Callado? ¿Estudioso? ¿Diferente? Lo tienes todo fácil, explotó Tyler. Un padre que se preocupa, buenas notas, profesores que te respetan. No sabes lo que es ser el chico problemático. La sala se quedó en silencio. Era la primera vez que Tyler mostraba una vulnerabilidad real en lugar de una agresividad fingida. Jake me miró a mí, luego a Tyler. Mi padre me enseñó que las personas heridas hieren a otras personas. Pero también me enseñó que eso no es excusa. Rebecca se cubrió la cara con las manos. Tyler miraba a Jake como si lo viera por primera vez. Director Peterson, dijo Sara, vamos a necesitar todos los registros disciplinarios,
informes de incidentes y comunicaciones entre la escuela y la señora Williams. No pueden hacer eso, murmuró Rebecca. Podemos y lo haremos, respondí. Porque esta vez, en lugar de proteger al agresor, protegeremos a las víctimas. Sara se acercó a Rebecca. Señora Williams, tiene que venir con nosotros para prestar declaración. ¿Me están arrestando? Todavía no. Pero tenemos preguntas sobre sus prácticas comerciales y la posible intimidación a las familias. Mientras Sara escoltaba a Rebecca fuera, Tyler se quedó parado en medio de la sala, perdido. Sin la presencia dominante de su madre adoptiva, parecía lo que realmente era, un chico de 15 años asustado y confundido. Tyler, le dije suavemente, ¿sabes lo que le pasó a tu madre biológica? Sacudió la cabeza negativamente. Murió tratando de protegerte. Lo último que hizo fue llamar a la policía para pedir ayuda. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Rebecca nunca me contó eso. Hay muchas cosas que Rebecca nunca te contó. Jake se acercó vacilante. Tyler, si dejas de intimidarme, tal vez podamos hablar de vez en cuando. Sobre cosas normales. Tyler miró a mi hijo con auténtica sorpresa. Después de meses de tortura psicológica, Jake le estaba ofreciendo una rama de olivo. ¿Por qué harías eso?, preguntó Tyler. Porque mi padre siempre dice que romper ciclos es más difícil que perpetuarlos. Miré a los dos chicos y vi una posibilidad que no existía una hora antes. Tyler no era David Williams. Aún había tiempo para el cambio, para la curación, para romper el patrón de violencia que lo había seguido toda su vida. Pero primero, Rebecca Williams tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. Y esta vez, a diferencia de 20 años atrás, yo tenía todas las pruebas necesarias para garantizar que se hiciera justicia. La guerra acababa de empezar. Pero, por primera vez en meses, sentía que estábamos en el bando ganador. ¿Y Tyler Williams? Estaba a punto de descubrir lo que significaba tener adultos que realmente se preocupaban por su bienestar en lugar de limitarse a proteger su imagen. 24 horas después del arresto de Rebecca Williams, mi teléfono no dejaba de sonar. Abogados, periodistas, otros padres cuyos hijos habían sido intimidados por Tyler. La historia se estaba difundiendo más rápido de lo que había previsto. Señor Harrison. La voz al otro lado del teléfono era vacilante. Joven. Me llamo Marcus Chen. Su hijo Jake me dio su número. Marcus Chen. El primer nombre de mi lista ficticia que había funcionado como un farol con Tyler. Al parecer, no era tan ficticia. Marcus, ¿dónde estudias ahora? En la Academia Riverside. Me cambié de Westfield el año pasado porque, bueno, Tyler Williams me hizo la vida imposible durante 6 meses. Durante las siguientes 2 horas, recibí llamadas de otros 7 padres. Emma Rodríguez había desarrollado una ansiedad severa. David Kim intentó suicidarse a los 12 años. Sarah Thompson seguía en terapia por el trauma del acoso. Cada historia seguía el mismo patrón. Tyler elegía víctimas vulnerables, escalaba la violencia gradualmente y Rebecca aparecía para protegerlo cada vez que alguien se quejaba. Un sistema perfecto para crear un depredador juvenil. Pero había algo más profundo. Las familias a las que Rebecca ayudaba acababan mudándose de ciudad, cambiando a sus hijos de colegio o simplemente renunciando a buscar justicia. Ella no solo protegía a Tyler, sino que silenciaba sistemáticamente a sus víctimas. A la mañana siguiente, conduje hasta mi antigua oficina en el centro de la ciudad. Harrison Security Consulting ocupaba el 12º piso de un discreto edificio comercial. Mis socios, Dave Martínez y Jennifer Cole, ambos ex policías, me esperaban con expedientes esparcidos sobre la mesa de conferencias. Will, dijo Dave, esto es más grande de lo que imaginábamos. Jennifer abrió un ordenador portátil. Rebecca Williams lleva al menos 5 años operando una red de intimidación legal. Identifica a familias con recursos limitados que están enfrentando problemas escolares y les ofrece asesoramiento educativo gratuito. ¿A cambio de qué? Silencio. Las familias firman acuerdos de confidencialidad disfrazados de protección de la privacidad del menor. Si intentan hablar públicamente sobre Tyler o demandar a la escuela, se enfrentan a acciones legales millonarias. Dave mostró una pila de documentos. Hemos conseguido que 12 familias estén dispuestas a romper esos acuerdos simultáneamente. Rebecca no puede demandarlas a todas a la vez, no tiene los recursos ni la credibilidad para ello. Hay más, continuó Jennifer. Tyler no es el único.
Rebecca representa al menos a otras 3 familias con hijos problemáticos. Ha convertido la protección contra los acosadores en un negocio lucrativo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Harrison, soy Tyler. ¿Puedo hablar con usted? A solas. Les mostré el mensaje a Dave y Jennifer. Dave frunció el ceño. Puede ser una trampa. Rebecca está intentando utilizar al chico para obtener información. Oh, replicó Jennifer, el chico finalmente está cuestionando todo lo que ha aprendido. Respondí, biblioteca pública, sección juvenil, 3 en punto. La biblioteca pública era territorio neutral. Cámaras de seguridad, mucha gente, ambiente controlado. Tyler estaba sentado en una mesa al fondo de la sección juvenil, solo, todavía con el brazo en cabestrillo. Cuando me vio, se levantó vacilante. Sin Rebecca cerca, parecía más pequeño, más joven, más perdido. Señor Harrison, gracias por venir. Me senté frente a él. ¿Cómo está el brazo? Duele menos que otras cosas. Miró sus manos. Jaque realmente me lo rompió. Lo dislocó. Una técnica de defensa personal que le enseñé. Tyler, ¿para qué has venido aquí? Rebecca, mi madre, me dijo que mi madre biológica murió en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años. Dijo que era adicta a las drogas y que me abandonó. Respiré hondo. Rebecca había reescrito por completo la historia de la muerte de Sandra Williams. Tyler, tu madre biológica no era adicta. Era contable y trabajaba a tiempo parcial para poder pasar más tiempo contigo. Y no murió en un accidente de coche. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. ¿Cómo murió? Tu padrastro, David Williams, la mató durante una discusión. Tú llamaste a emergencias esa noche. Fue tu llamada la que nos llevó hasta allí. El chico sollozó, temblando. Recuerdo esa llamada. Siempre pensé que era una pesadilla recurrente. Tyler, tu madre murió tratando de protegerte. Y Rebecca, la abogada que debería haber ayudado a hacer justicia, hizo exactamente lo contrario. ¿Por qué me adoptó entonces? La pregunta que temía. ¿Cómo explicarle a un chico de 15 años que fue utilizado como trofeo por una psicópata? Que Rebecca no lo salvó por compasión, sino como una forma de controlar la versión final de la muerte de Sandra? Creo que quería borrar cualquier evidencia de lo que realmente sucedió. Si te criaba, controlaría tu versión de los hechos. Tyler se limpió la nariz con la manga libre. Señor Harrison, he hecho daño a mucha gente. A Jaque, a los otros chicos. No sabía que estaba haciendo lo mismo que... ¿Qué mataste a tu madre? Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Tyler, tienes 15 años. Aún estás a tiempo de cambiar, de romper el ciclo. Pero tienes que afrontar las consecuencias de lo que has hecho y trabajar para reparar el daño. ¿Cómo? Saqué una carpeta de mi mochila. Estas son las familias a las que has intimidado en los últimos 2 años. 12 niños, Tyler. Algunos todavía están en terapia por lo que hiciste. Hojeó las páginas, reconociendo nombres, caras, incidentes que probablemente había olvidado, pero que habían marcado a otros niños para siempre. Puedo pedir perdón. Puedes empezar por ahí. Pero las disculpas son solo palabras. Tienes que demostrar un cambio real. Tyler cerró la carpeta. Rebecca me dijo que si contaba algo sobre nuestras estrategias, me enviarían a una familia de acogida horrible. Dijo que ninguna otra familia me querría. Otra mentira. Tyler, hay familias especializadas en ayudar a adolescentes traumatizados. Personas capacitadas para ayudar a chicos como tú a procesar el trauma y aprender comportamientos saludables. ¿Qué le pasa a Rebecca ahora? Depende. La investigación está revelando que violó al menos 12 leyes diferentes. Intimidación de testigos, extorsión, manipulación de menores, puede recibir de 5 a 15 años. Tyler se quedó en silencio durante varios minutos, asimilando la información. Señor Harrison, si testifico contra ella, si cuento todo lo que vi y oí, eso ayudará a otras familias. Sí, mucho. ¿Y Jaque? ¿Podrá perdonarme algún día? Tyler, el perdón es algo que se gana, no se pide. Tienes que demostrar que has cambiado antes de esperar el perdón. Él asintió. Quiero testificar. Quiero contarlo todo. Durante los siguientes 40 minutos,
Tyler relató 3 años de manipulación sistemática. Rebecca le enseñó a elegir víctimas vulnerables, a escalar la violencia gradualmente, a utilizar la intimidación psicológica en lugar de la física para evitar pruebas evidentes. Había convertido al traumatizado hijo de Sandra Williams en un arma contra otros niños inocentes. Tyler, le dije cuando terminó, ¿entiendes que testificar significa que pueden colocarte en una familia diferente? Mejor eso que seguir viviendo una mentira. Llamé a Sara Martínez directamente desde la biblioteca. Sara, necesito un asistente social aquí. Ahora mismo. Y un fiscal. Tenemos a un niño dispuesto a testificar contra Rebecca Williams. Mientras esperábamos, Tyler me miró. Señor Harrison, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Si mi madre biológica estuviera viva, estaría orgullosa de mí hoy. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sandra Williams había muerto tratando de proteger a este niño. Verlo finalmente decidir hacer lo correcto sería el cumplimiento de su último deseo. Tyler, tu madre dio su vida para protegerte. Hoy, tú estás eligiendo proteger a otros niños. Sí, estaría orgullosa. Cuando Sara llegó con la trabajadora social y el fiscal, Tyler estaba listo. Había cruzado el punto de no retorno, no solo como testigo, sino como persona. Rebecca Williams había pasado 5 años construyendo un imperio basado en la intimidación y el silencio. Pero cometió un error fatal. Subestimó el poder de la verdad cuando finalmente encuentra su voz. Si estás siguiendo esta historia de valentía y transformación, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Tyler reveló sobre Rebecca en las siguientes 24 horas cambiaría no solo su destino, sino el de docenas de familias que habían sido silenciadas. El juego había cambiado por completo. Rebecca ya no solo se enfrentaba a acusaciones penales, sino también a la rebelión de su propia víctima más valiosa. Y cuando un niño traumatizado finalmente encuentra el valor para hablar, incluso los manipuladores más experimentados descubren que no hay estrategia legal capaz de silenciar la verdad. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en 5 años, estábamos luchando con las armas adecuadas. La sala del tribunal estaba llena cuando Rebecca Williams entró, esposada y escoltada por 2 agentes. Había pasado la noche en la cárcel tras su detención por intimidación de testigos, y la diferencia era evidente. Cabello revuelto, traje arrugado, ojeras profundas que el maquillaje no podía disimular. Habían pasado 3 semanas desde que Tyler decidió testificar. 3 semanas que Sara Martínez y yo utilizamos para construir un caso hermético que Rebecca no pudiera manipular ni eludir. El fiscal, Michael Chen, irónicamente, padre de Marcus Chen, una de las víctimas de Tyler, abrió con una declaración devastadora. Su señoría, durante 5 años, la acusada construyó sistemáticamente un imperio criminal disfrazado de consultoría educativa. Identificaba a familias vulnerables cuyos hijos eran intimidados por su hijo adoptivo, les ofrecía ayuda gratuita y luego la silenciaba mediante contratos de confidencialidad fraudulentos. Rebecca intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Su abogado, un hombre nervioso que claramente prefería casos menos explosivos, hojeaba desesperadamente unos papeles. La acusación demostrará que Rebecca Williams no solo facilitó años de abuso sistemático, sino que se benefició de él. Cada familia silenciada representaba $1,500 en honorarios mensuales por asesoramiento continuo. El primero en testificar fue Tyler. Se me encogió el corazón al ver al chico dirigirse al estrado. 3 semanas en acogida temporal lo habían transformado. Postura más erguida, mirada más clara, voz más firme. Tyler, comenzó amablemente el fiscal, ¿puedes contarnos cómo te instruía la señora Williams para elegir a sus víctimas? Me decía que buscara chicos callados, sin muchos amigos, especialmente hijos de familias trabajadoras que no tenían recursos para grandes batallas legales. La voz de Tyler era firme, cada palabra medida. Me enseñó que la intimidación psicológica dejaba menos pruebas que la violencia física. Rebecca susurró algo urgente a su abogado, que negó con la cabeza. Y cuando sus víctimas se quejaban a la escuela. Rebecca aparecía como asesora educativa. Ofrecía mediación gratuita, pero en realidad presionaba a las familias para que firmaran acuerdos que les impedían hablar públicamente sobre mí o demandar a cualquier institución. El abogado de Rebecca intentó presentar una objeción, pero fue rechazada. Tyler, ¿puedes decirnos cuántas familias fueron silenciadas de esta manera? Al menos 15 que yo sepa. Pero Rebecca también hablaba de otros casos. Representaba a otros 3 menores con comportamientos similares al mío.
Un murmullo recorrió la sala. Rebecca no solo estaba protegiendo a Tyler, sino que dirigía toda una red. Durante el descanso, Rebecca intentó acercarse a mí en el pasillo. Sara Martínez la interceptó, pero Rebecca gritó por encima del hombro de la detective. ¿Crees que esto va a traer de vuelta a Sandra, Will? Estás destruyendo una familia por venganza personal. Rebecca, mi voz resonó por el pasillo, haciendo que varias cabezas se giraran. Yo no estoy destruyendo una familia. Tú lo hiciste hace 20 años cuando decidiste que proteger a los abusadores era más lucrativo que proteger a las víctimas. Cuando se reanudó la vista, fue mi turno de testificar. Señor Harrison, como investigador privado con experiencia, puede explicarnos lo que descubrió sobre las prácticas comerciales de la acusada. Saqué una gruesa carpeta de mi maletín. Durante 3 semanas, entrevisté a 42 familias en 5 estados diferentes. Todas relataron el mismo patrón: intimidación escolar seguida de la aparición de la señora Williams ofreciendo una resolución amistosa. Abrí la carpeta y comencé a leer nombres, fechas, cantidades pagadas. Con cada entrada, Rebecca se encogía más en su silla. Señor Harrison, ¿encontró pruebas de que estas prácticas fueron orquestadas intencionadamente? Sí. Obtuvimos correos electrónicos entre la señora Williams y los administradores escolares en los que ella anticipaba los problemas de comportamiento de Tyler semanas antes de que ocurrieran los incidentes. Ella sabía exactamente cuándo y dónde atacaría. Mostré las pruebas en la pantalla. Correos electrónicos fechados, conversaciones de texto, incluso grabaciones de llamadas en las que Rebecca instruía a Tyler sobre el momento específico. Esto significa que no solo facilitaba el acoso, sino que lo planeaba estratégicamente para maximizar las oportunidades de lucro. Rebecca estalló. Eso es mentira. Estaba tratando de ayudar a Tyler a adaptarse socialmente. Orden, golpeó el martillo el juez. Señora Williams, conténgase. Pero el daño ya estaba hecho. Rebecca había roto la fría compostura que había mantenido durante décadas. El fiscal presentó la prueba final. Registros bancarios que mostraban que Rebecca había ganado más de $200,000 en 5 años a través de su consultoría educativa. Cada pago coincidía exactamente con los periodos en los que las familias firmaban acuerdos de silencio. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Rebecca intentó desacreditarme. Señor Harrison, ¿no es cierto que su motivación en este caso es la venganza personal contra mi clienta por hechos ocurridos hace 2 décadas? No, señor. Mi motivación es proteger a niños como mi hijo Jaque de depredadores sistémicos como su clienta. Pero usted tiene rencor personal. Tengo claridad profesional. Rebecca Williams ha pasado 20 años perfeccionando métodos para silenciar a las víctimas de violencia. Primero protegiendo a David Williams, ahora monetizando a Tyler Williams. El patrón es consistente. Durante mi último día en el estrado, Rebecca hizo algo inesperado. Durante un receso, se acercó sola. Will, no lo entiendes. Tyler estaba descontrolado cuando lo adopté. Traumatizado, violento, imposible. Yo le di una estructura. ¿Una estructura? Rebecca, le enseñaste a un niño traumatizado que la violencia era una herramienta comercial. Lo salvé del sistema de adopción. Lo convertiste en lo mismo que mató a su madre. Ella palideció. ¿Cómo te atreves? Sandra Williams llamó a emergencias la noche que murió. ¿Sabes qué fue lo último que dijo por teléfono? Saqué una vieja transcripción de mi bolsillo. Dijo, protejan a mi hijo. Es un buen niño. No dejen que se convierta en su padrastro. Rebecca retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Tomaste la última petición de una madre moribunda e hiciste exactamente lo contrario. Convertiste a Tyler en la versión joven de David Williams. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Por primera vez en 20 años, vi a Rebecca Williams genuinamente destrozada. Creí que le estaba dando estabilidad. Rebecca, la estabilidad no consiste en enseñar a un niño a sacar provecho del sufrimiento de otros niños. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba abarrotada. Padres de víctimas de Tyler, familias silenciadas por Rebecca, periodistas, compañeros de la policía. Jaque estaba sentado a mi lado, todavía con una pequeña cicatriz en la ceja donde Tyler le había golpeado. En el caso del Estado contra Rebecca Williams, el jurado declara a la acusada culpable de intimidación de testigos, extorsión, fraude comercial y abuso infantil por negligencia.
Rebecca se derrumbó por completo. Sus sollozos resonaron en la silenciosa sala del tribunal. La sentencia fue severa: 12 años de prisión, restitución completa a las familias perjudicadas y prohibición permanente de trabajar con menores. Mientras los agentes la escoltaban fuera, Rebecca me miró por última vez. Tyler, dijo con voz quebrada, cuiden bien de Tyler. Lo haremos, respondí. Por fin. Tyler iba a ser acogido por una familia especializada en la rehabilitación de adolescentes traumatizados. Una familia que entendía que romper los ciclos de violencia requería amor profesional, no manipulación emocional. Cuando salimos del tribunal, Jake me apretó la mano. Papá, Tyler estará bien. Con tiempo, trabajo y las personas adecuadas. Sí, estará bien. Miré el cielo otoñal, con hojas doradas cayendo como confeti. 20 años después, Sandra Williams finalmente había obtenido justicia. Su hijo estaba en camino de curarse. Y Rebecca Williams aprendería, durante los siguientes 12 años, que algunas deudas morales solo se pueden pagar con tiempo y reflexión. Pero lo más importante era que Jake nunca más tendría que mirar por encima del hombro con miedo. Y otros niños como él estarían protegidos de los depredadores disfrazados de salvadores. Al final, la verdad siempre triunfa. Solo que a veces tarda 20 años en prevalecer. Pero cuando prevalece, vale la pena cada minuto de espera. 6 meses después, Jake volvió a sonreír durante el desayuno. Las cicatrices de la ceja habían desaparecido, pero algo más profundo había cambiado en él. Mi hijo aprendió que tener voz era un derecho, no un privilegio. Tyler estaba progresando en la familia Thompson, especializada en la rehabilitación de adolescentes. Recibí una carta suya la semana pasada. Sr. Harrison, he empezado terapia y estoy aprendiendo que hacía daño a la gente porque yo estaba herido. No es una excusa, pero es el comienzo de la curación. La investigación de Rebecca reveló una red de intimidación que se extendía por 5 estados. 17 familias recuperaron el dinero extorsionado. Otros 3, consultores, fueron acusados. Rebecca cumple su condena trabajando en la biblioteca de la prisión. Según Sara Martínez, por fin está leyendo libros sobre el trauma infantil en lugar de manipular a niños traumatizados. Jake ahora lidera un grupo contra el acoso escolar en la escuela. Papá, me dijo ayer, he aprendido que defender a los demás es más fácil cuando alguien te ha defendido primero a ti. La simple verdad es que los ciclos de violencia solo se rompen cuando alguien decide absorber el dolor en lugar de transmitirlo. Sandra Williams murió tratando de proteger a su hijo. 20 años después, hemos logrado honrar ese sacrificio. Si esta historia de valentía y transformación te ha conmovido, suscríbete al canal. Porque cuando los adultos finalmente deciden proteger a los niños en lugar de proteger a otros adultos, ocurren milagros. Tyler me envió una foto la semana pasada, él y Jake jugando al baloncesto en el parque. 2 chicos que antes eran enemigos, ahora aprendiendo que la verdadera fuerza es levantar a los demás, no derribarlos. A veces, la mayor venganza es transformar un ciclo de dolor en un legado de sanación.